Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bueno, después de escuchar estas hermosas canciones, recordando a Jesucristo, todo lo que Él hizo por nosotros, aún siendo sus enemigos, toda esa obra de redención tan grande que fue ejecutada acá en esta tierra por Jesucristo, por el Padre, por el Hijo, el Espíritu Santo. Pensaba también en el momento, me venía esta palabra que escuché una vez de un pastor que decía que cuando viene la tormenta, lo importante no es dónde estamos, sino con quién estamos. Y la tormenta va a venir, pero si estamos con Cristo, Él nos va a sostener, hermano. A veces en tiempos difíciles, tiempos de prueba, pero me venía esto al corazón. Así que hoy me toca compartir, el título es El camino hacia la cruz. Tengo que hablar del evangelismo, qué mejor forma de hablar del evangelismo que predicar la cruz de Cristo. No hay otro evangelio que no sea la cruz de Cristo, no existe. Así que les voy a pedir que me acompañen, por favor, a Romanos 6. Vamos a estar desarrollando en la bondad del Señor. Capítulo 6, versículos del 3 al 4. Vamos a estar leyendo. Todas las canciones hablaban de la cruz de Cristo. Jesucristo es el único camino, no hay otro camino. Meditaba en esto que uno para llegar a un lugar a veces, cuando nos vamos de vacaciones o nos vamos a algún lugar, hay un montón de caminos para llegar a ese lugar. Pero el único camino que lleva a la eternidad es Cristo. El único evangelio que lleva a la vida eterna es Cristo, la cruz de Cristo. No hay otro camino. Vamos a leer versículos del 3 al 8, Romanos 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Estos versículos nos hablan de que hay una muerte, que nos tenemos que identificar con la muerte de Cristo. Nos habla de una cruz. El versículo 3 dice que hemos sido bautizados en su muerte. Y en modo de pregunta, ¿por qué nos identificamos con la muerte de Cristo? El versículo 6 dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Habla de una cruz, a fin de que no sirvamos al pecado. Y meditaba en esto, ¿qué significa todo esto? Que somos bautizados en la muerte de Jesús, que nos identificamos con su muerte y que nuestro viejo hombre fue crucificado en la cruz. Y para responder estas preguntas tenemos que ir a la cruz de Cristo. Ahí están todas las respuestas. Les voy a pedir que me acompañen al Evangelio de San Marcos, capítulo 15. Vamos a pasar por la historia, lo que hizo nuestro Redentor, para responder estas preguntas. ¿Qué significa esto? El Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículos
del 15 al 39. Para entrar en contexto de la historia, Jesucristo ya había sido arrestado, ya lo habían llevado, ya lo habían maltratado, se habían estado burlando de él, lo habían encarnecido. Eso fue la noche anterior. El versículo 16 dice, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, el pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle encarnecido, le desnudaron la púrpura. Cuando dice la púrpura se refiere a un manto que le habían puesto color rojo. Y les pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Vemos que ya nuestro Señor Jesucristo estaba emprendiendo el camino hacia la cruz. Dice que pasaba un tal Simón de Cirene por ese lugar. Pero es interesante lo que dice que le obligaron a llevar la cruz. Él llevó la cruz obligado. Y Jesucristo la llevaba por obediencia, por amor al Padre. Y también meditaba en esto que Jesucristo estaba en un estado, ya no daba más su cuerpo, ya no resistía más. Por eso los soldados le dieron a esta persona que pasaba, Simón de Cirene. El Señor había llegado al límite de su cuerpo, ya no daba más. Había estado despierto toda la noche, lo habían estado castigando. Pero me quedaba en esto que dice que lo obligaron a llevar la cruz. Lo obligaron a llevar la cruz. Y los versículos que leímos antes dice que tenemos que tomar nuestra cruz y crucificar nuestro viejo hombre. No dice que tenemos que ir por obligación, pero acá Simón de Cirene por obligación la llevó. Y pensaba que lo que estaba cargando Simón de Cirene era una cruz de madera simplemente. Era algo pesado, muy pesado. En nuestra mente hay una cruz cuadrada, la vemos bien tallada, pero no era así la cruz. Era una cruz pesada, era una cruz áspera. No estaba lijada, no era lisa, era una cruz pesada y áspera. Pero dice que él la llevó, pero solamente llevaba el peso de la madera. Y Jesucristo estaba llevando el peso de toda nuestra maldad, de todo nuestro pecado. Me quedaba pensando en eso. Lo llevaban al Gólgota a ser crucificado. El versículo 23, vamos a seguir con la historia. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. En ese tiempo el vino mezclado con mirra era como una anestesia y él no lo quiso beber. Esa anestesia lo que hacía era mitigar el dolor, las llagas, la pérdida de sangre. Era como una anestesia, pero dice que el Señor no lo quiso tomar, porque Él iba a cargar con los pecados, no del mundo, pero de los pecadores que se arrepienten. Pero Él no lo quiso beber, dice. Él no lo tomó. 24. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. El 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Estamos hablando de las 9 de la mañana que fue crucificado el Señor. Versículo 26. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos.
Siempre la palabra dice, y se cumplió la Escritura. Se estaba cumpliendo las profecías de nuestro Señor Jesucristo. Crucificaron a dos malhechores, uno a la izquierda, otro a la derecha. No voy a hablar de eso, ya lo hemos escuchado en varias predicaciones. En el Evangelio de Lucas vemos que uno se arrepintió de los malhechores, de los ladrones, de los asesinos, se arrepintió. 28. Se cumplió la escritura que dice, fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Se habían puesto todos de acuerdo, enemigos acérrimos de Cristo. Las personas, los fariseos, los escribas, los romanos, todos en contra del Salvador. Si nosotros hubiéramos estado en ese lugar, hubiéramos sido uno de esos, que los escupían, los injuriaban, porque dice la palabra que somos enemigos de Cristo, si hubiéramos estado en ese lugar. Versículo 33, cuando vino la hora sexta, fue el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra, dice, hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba hacia abajo. Era una señal de parte de Dios, porque los velos siempre se rasgan de abajo hacia arriba. El velo se rajó. Era una señal de parte de Dios. El 39, y el centurión que estaba enfrente de él, viendo que después de exclamar, había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Quería leer esta historia. Hay muchos evangelios, como dije antes, contados de distintas maneras. Pero la cruz de Cristo es una cruz áspera, manchada de sangre, que a las personas, a nosotros mismos, no nos gusta recordar y no nos gusta hablar mucho de la cruz de Cristo porque nos confronta, porque la cruz de Cristo nos hace ver quiénes somos. Es una cruz que incomoda, porque nos hace ver que nosotros no somos nada y que no merecemos nada. Hablamos de la cruz de Cristo, cómo Él murió, lo maltrataron. No me voy a concentrar en el sufrimiento físico del Señor, que fue extremo, fue muy extremo, porque lo castigaron, le dieron latigazos, lo escarnecieron. Sabemos que Él es nuestro Salvador, pero es mucho más profundo que eso. Y hoy quería dejarle unas verdades para que meditemos como iglesia. Jesucristo no solo es nuestro Salvador, sino que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios hecho carne, el ser más santo, justo, sin pecado, sin mancha, que vivió en esta tierra. Jesucristo no fue un mártir. Algunos dicen que fue un mártir. No fue un mártir. Ni fue un héroe. Algunos dicen es un héroe. Jesús no fue un héroe. Él fue el Salvador y nuestro Redentor.
Eso fue Jesucristo. Y eso es. Dice la palabra en Colosenses, no lo busquen, 1:15 al 17, que por medio de Él fue creado todo el universo, lo visible y lo invisible. Él siempre fue rey. Jesucristo siempre fue rey. Todopoderoso, santo, majestuoso. Dice en Colosenses que Él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Él es santo, siempre tuvo la gloria, siempre fue rey. Pero volviendo al Evangelio de Marcos, 15:34, me voy a concentrar en este versículo, que gritó, Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado, desamparado? Y escuchando, leyendo esto, parece que Jesús no sabía lo que estaba pasando. Había una vez una persona que, no creo que se lo haya revelado Dios a eso, pero dijo, ¿pero por qué Jesús no sabía lo que estaba pasando si Él era Dios? ¿Por qué dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Deliraba Jesús quizás? Porque había perdido mucha sangre, estaba muy maltratado. Por supuesto que no. Él sabía muy bien lo que estaba diciendo. Él dijo esto para que se cumpliese la Escritura, las profecías que hablaban de él, del Cristo, que la ira de Dios caería sobre él. Dios lo castigaría por nuestros pecados y por nuestra maldad. Si me acompañan a Isaías, los que tienen Biblia, capítulo 53, habla del siervo sufriente. El libro del profeta Isaías, esto fue escrito 700 años antes de la muerte de Cristo, de Jesús. 700 años antes estaba esta profecía, escrita por el profeta Isaías. Isaías 53, versículos del 4 al 10, habla del siervo sufriente. Versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La ira de Dios estaba sobre el Hijo. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Versículo 7 dice angustiado. Imaginémonos la angustia del Señor sabiendo que ya estaba en la cruz y que la ira de Dios iba a caer sobre él. Dice que no hay otra cosa peor que caer en manos de un Dios vivo. Dice que la ira de Dios cayó sobre su Hijo, angustiado, en extremo. Versículo 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación? ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Después vemos que a Jesús lo enterraron en un lugar donde enterraban a los ricos, en una cueva. Estudiando un poco a las personas que crucificaban en ese tiempo, cuando los bajaban de la cruz que ya estaba muerto, dice que los tiraban en un muladar. ¿Saben lo que es un muladar? Es donde se sacaban de la ciudad,
se sacaban todos los excrementos, toda la porquería, se tiraban en un pozo y se prendía fuego. Dice que ahí los tiraban a los crucificados. Pero se cumplió la profecía, dice que con los ricos fue su muerte y su sepultura. Él era el santo, él no iba a ir a parar ese lugar. No era un desperdicio el Señor, era el Hijo de Dios. Se cumplió esa profecía. Y el 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Dios Padre lo quebrantó, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Nosotros somos linaje, somos los redimidos. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Podemos ver el pacto de redención cumpliéndose en la cruz, cuando Cristo murió, cuando entregó su vida, su sangre. Pero 700 años antes estamos leyendo esta historia. Jesús, con esa frase, quiso decir a los que estaban presentes, hombres, mujeres, todos se burlaban de él. Creo que los únicos que no se burlaban de él era su madre, María Magdalena, estaba Juan, pero la mayoría se burlaban de él, del Señor. Y él, cuando dijo esto, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, desamparado? Él sabía muy bien lo que estaba pasando. La ira de Dios estaba cayendo sobre el Hijo. Pero él quería decirle a todos, hombres y mujeres, la profecía sobre mí se está cumpliendo. Dios Padre me está castigando por sus pecados. Eso quería decir Jesús cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se cumplía una profecía. La ira de Dios caía sobre él, la maldición del pecado sobre su cuerpo. Eso quiso decir Jesús. Y él iba a satisfacer la justicia de Dios. Ese fue lo primero por lo que murió Cristo. Satisfacer la justicia de Dios y pagar por nuestros pecados, por nuestra maldad. No fue el castigo físico lo peor y el dolor del Señor, aunque fue mucho. Quizás la mayoría de los que estamos en este lugar no hubiéramos resistido ni 4 latigazos romanos. Pero la carga más dura y difícil fue esta. La separación de Dios Padre con Él. Jesús se separa, porque dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se separó de Dios Padre. Y meditaba también en esto que antes de la fundación del mundo, de este mundo, del universo, de todo lo que hay, lo creado invisible y visible, en la eternidad existía Dios. Él ya existía, Dios Trino. Pensemos en esto, para ver qué es lo que pasó. En la eternidad de la eternidad no había nada, nada había creado. Solamente estaba Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un ser santo, todopoderoso. No necesita de nadie ni de nada. Sin necesidad de crear nada. Perfecto. Él creó por su voluntad soberana. Él creó ángeles, personas. Pero ellos existían, siempre existió Dios. Sin necesidad de nada ni de nadie. Unidos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo más duro para Jesucristo fue la separación del Padre. Nuestra mente podemos raspar algo de lo que pasó. Pero el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo separarse del Padre por nosotros, sus enemigos, siendo enemigos. Ese fue el castigo más grande para Jesús. Ese fue el dolor más grande para Jesús, separarse de Dios. Siempre estuvieron juntos, pero Él se separó por nosotros, porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Él pagó. Dios Padre le dio la espalda por nuestros pecados y desató toda su ira y justicia sobre su Hijo en la cruz. ¿Se imaginan la ira de Dios sobre su Hijo?
Eso fue lo más duro y lo más terrible para Jesús y nunca lo vamos a comprender, ni aún estando en el cielo con ellos, con el Padre, con el Hijo. No lo vamos a entender, eso nos va a llevar a adorarlo por siempre. ¿Cómo puede ser que se separó Jesús de Dios por nosotros, que somos pecadores, siendo enemigos, siendo malos? Ese fue el dolor más grande, hermano. Ese fue el dolor más grande para Jesús. No tanto el físico, la separación con el Padre. A veces pensaba en esto de un ser único, Dios, creador, que nuestra mente no lo va a poder entender, ni cuando nuestra mente, nuestro cuerpo sea regenerado, también nos va a costar mucho. Pero a veces cuando decimos Dios se olvidó de mí, a veces decimos Dios se olvidó de mí. O ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué Dios no me da esto? ¿No me da aquello? Dios no está teniendo cuidado de mí. Y en verdad, todo lo que entregó Dios, su Hijo, lo castigó, lo molió por nuestros pecados, se separó del Hijo, se separó. Y a nosotros se nos tendría que caer la cara de vergüenza, hermano, cuando decimos Dios se olvidó de mí. O Dios no está acá. ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué Dios no me da esto? ¿Por qué Dios pasa esto? No, hermano. Lo que hizo Jesucristo en esa cruz es inexplicable, hermano. Inexplicable. Ese sacrificio santo, siendo un ser amoroso, sin pecado, que Él se haya tenido que separar del Padre por nosotros, sus enemigos, siendo nada, siendo criaturas. La verdad es esta que no merecemos nada, hermano. A veces decimos así, antes merecíamos el infierno, pero no merecemos nada. Solo el castigo eterno de Dios, el infierno. Y aún así, Dios lo entregó todo por nosotros. ¿Nos ama o no nos ama Dios? ¿Nos ama Cristo? Qué plan de redención, ¿no? Eso nos tiene que llevar a meditar, hermano. Cuando vamos a confrontar a Dios o pedirle respuestas rápidas a Dios, decir, no, yo soy una criatura, no merezco nada. ¿Cómo yo me voy a poner a hablar con Dios de igual a igual? Yo no merezco nada. Tengo esta salvación, vida eterna, el Espíritu Santo viviendo en mí. Todo lo que significa, yo no voy a confrontar a Dios. Es una gracia tan grande, hermanos, que no la vamos a entender nunca. Solo Dios puede hacerlo. Jesús fue crucificado, clavado en esa cruz a las 9 de la mañana. Desde el mediodía dice que hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad. Imagínense en todo el sol como está ahora y se nubla hasta las 3 de la tarde todo oscuro. ¿Qué pasaba en esa oscuridad, no? Cristo estaba pagando por nuestros pecados y por nuestra maldad. La ira de Dios estaba cayendo sobre su Hijo. El Cordero de Dios que quita el pecado estaba siendo sacrificado. Eso estaba pasando. La sangre preciosa de Cristo estaba siendo derramada en libación, en expiación por nosotros. Él se estaba entregando. Él estaba entregando su vida. Antes se burlaban, lo injuriaban. Y pensaba en esto, ¿por qué se ensañaron tanto con Jesús? Si Jesús era un ser tierno, dulce, amable. En la palabra nunca vemos que nunca hizo nada malo, fue sin pecado. ¿Por qué se ensañaron con Él? ¿Por qué las personas estaban ensañadas con Cristo? Los fariseos, los escribas, todos estaban ensañados con Él. Y pensaba en esto. Lo que más les molestaba a ellos, a los fariseos, a los escribas, lo que más les molestaba no era que Jesús estaba crucificado. Lo que más les molestaba a ellos era que Jesús no se bajaba de esa cruz. Porque la cruz nos molesta, nos confronta. Y Él estando en esa cruz diciendo, yo soy el Hijo de Dios, los confrontaba a todos. Los confrontaba a todos.
y ellos retorcían sus dientes, rechinaban los dientes. Se ensañaron con Jesús, se ensañaron. La victoria no fue solo subir al Gólgota a ser crucificado y cuando lo subieron a la cruz, sino no bajarse de la cruz. Esa fue la victoria, no bajarse de la cruz. ¿Vieron que leímos a lo primero que con Cristo estoy juntamente crucificado? La victoria está en no bajarnos de esa cruz, hacer morir nuestro viejo hombre. Jesucristo no se bajó. 3 clavos no iban a detener al Creador, al Dios Creador. Él podía bajarse. Miles de ángeles podían venir a defenderlo, pero no lo hizo. Él podía hacerlo. A ellos los que los enfureciera que Jesús no se bajaba de esa cruz. Y los religiosos decían, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Miren cómo lo tentaban a Jesús. Y el diablo le dijo en el desierto, si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. El mismo diablo tentando. Pero en la cruz Jesús era vulnerable, ya había derramado toda su sangre, le quedaba poco de vida. Y estaban más ensañados que antes. A ellos les molestaba la cruz. Lo odiaron, lo trataron como un enemigo. Romanos 5:10 dice que Cristo murió por nosotros siendo aún sus enemigos. Las profecías se estaban cumpliendo. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Saben quién lo molió? Dios. No fueron los romanos, no fueron los fariseos. Dios lo molió por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías 53:5 dice. San Marcos 15:37 dice que mas Jesús, dando una gran voz, expiró, derramó su vida. El versículo 39 dice que el centurión al ver todo lo ocurrido dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. De esa cruz manchada de sangre, de un ser justo, santo, perfecto, amoroso, su vida estaba siendo derramada en expiación por nosotros los pecadores. Él estaba entregando su vida estaba siendo entregada. El plan de redención se estaba cumpliendo, que veníamos viendo en el estudio de Génesis, el pacto de redención hecho en la eternidad con el Padre, el Hijo, se estaba cumpliendo. En medio de tanta oscuridad, violencia, dolor, de esa cruz brotaba un mar de gracia, perdón y vida eterna. Anoté esta frase, no es mía, pero no me acuerdo quién la escribió, pero dice que en medio de tanta oscuridad y violencia y dolor, de esa cruz brotaba un mar de gracia, perdón y vida eterna. Hermoso. Dios recibió su sacrificio como un perfume agradable. Llegó a la presencia de Dios. Y lo resucitó al tercer día entre los muertos, triunfante. Él está sentado a la diestra de Dios, reinando con poder y gloria. Y me hago una pregunta, ¿puede haber una demostración tan grande de amor que esta? ¿Nosotros le podemos reclamar algo a Dios? ¿Le podemos reclamar algo a Cristo? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa aquello? Dios, ahora esto. Creo que nos tiene que llevar a humillarnos. Sí podemos hablar con Dios y decirle, Señor, ¿por qué pasa esto? Pero en una actitud de humildad. Pero a veces nos ponemos ásperos y queremos respuestas rápidas de Dios. Pero cuando pensamos todo lo que hizo Cristo, si entregó a su Hijo, se separó del Hijo, lo molió por nuestros pecados, nos dio de redención, ¿no nos va a dar todas las cosas? Dios nos ama, hermanos, con un amor que nunca lo vamos a entender. Porque nosotros aún seguimos siendo enemigos de Dios. A veces nos rebelamos en contra de Dios, nos rebelamos. Pero su gracia nos sostiene.
Él sigue perseverando. Jesucristo lo entregó todo en esa cruz, venció al mundo, la muerte, al diablo, para librarnos de la condenación eterna y reconciliarnos con Dios. Solo hay un camino a Dios y es por medio de la cruz de Cristo. No existe otra forma. Esa cruz áspera, manchada con sangre, es la que nos va a reconciliar con el Padre. No existe otra cosa. Si pasamos por esa cruz va a definir quiénes somos. Nos da una identidad nueva. Sabemos quiénes somos y cuál es nuestro propósito en nuestra vida, ¿o no? Antes yo no sabía cuál era mi propósito en esta vida. No sé para qué estoy en esta vida. No tiene sentido para mí la vida. Pero en Cristo nuestra vida tiene un propósito. Porque nuestra identidad está en Cristo. Si nuestra vida no tiene un propósito es porque no nacimos de nuevo. No está el Espíritu Santo en nuestro corazón. Esa es una verdad. Sabemos a dónde vamos, el mundo no sabe a dónde va. El mundo no sabe a dónde va, nosotros sabemos a dónde vamos. Vamos arriba con Cristo, al cielo. Somos perdonados, reconciliados con Dios y tenemos el regalo de la vida eterna. Es un regalo, hermano. Soy hijo de Dios por adopción. ¿Se imagina eso? Dios me ve a mí como ve al Hijo, como ve a Cristo, aún yo siendo pecador. Jesucristo, antes de partir, nos dejó la gran comisión, que es predicar el Evangelio y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 29, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús lo ordenó. Jesús lo ordenó, hermano. Es una responsabilidad de nosotros predicar el Evangelio. El Evangelio de San Marcos 16, 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nos bautizamos porque Cristo lo ordenó. Él lo ordenó, por eso lo hacemos. Y nos identificamos con su muerte. Como leímos antes, nuestro viejo hombre queda sepultado. Y ahora vivimos para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Pero nuestro viejo hombre tiene que estar crucificado y muerto. Me gustaba, leí algo de Spurgeon en ese tiempo, cuando velaban a las personas, por si estaba vivo, antes se hacía así. Decía Spurgeon, no seamos como esos velorios que está el muerto en el cajón y están todos tomando café, hablando y se levanta el muerto. No está muerto. Y él decía que nuestro viejo yo, nuestra vieja naturaleza tiene que morir, no tiene que estar vivo. Y a veces está vivo, porque hacemos lo que a nosotros nos parece. Pero él decía que tiene que estar muerto, nos tenemos que identificar en esa muerte. Tenemos que dar testimonio delante de los hombres. El apóstol Pablo dijo, me propuse solo una cosa, predicar a Cristo y a este crucificado. Eso es lo que tenemos que predicar, el Evangelio de la cruz de Cristo. Que no cambia a las personas, sino que las transforma. El Evangelio de la cruz de Cristo transforma a las personas, desde adentro hacia afuera, y las trae de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el milagro y el poder más grande, hermano. Que nosotros, siendo pecadores, seamos regenerados por medio del Espíritu Santo y podamos tener una vida nueva. Ya el poder del pecado no está sobre nosotros. No practicamos el pecado. Somos pecadores, pero no lo practicamos. Ese es el milagro más grande. Pero miren el precio que costó ese milagro. La separación de Jesús, el Hijo, con el Padre. No me voy a ser muy extenso porque iba a decir el agua se va a enfriar o se va a calentar, no sé. Pero bueno. Prediquemos el Evangelio como iglesia Vida Nueva. Tenemos una responsabilidad en nuestro trabajo, en la calle, donde Dios nos puso.
en el hospital, en las plazas, en el cementerio, donde Dios nos ponga a alguien, prediquemos, hermano, porque nosotros recibimos de gracia y tenemos que dar de gracia. Cuando un hermano está predicando, está representando a Cristo, está identificándose con la muerte de Cristo, lo que hizo Cristo, el precio que pagó en la cruz. Ese es el evangelio de la cruz. Él es el único camino. Es nuestro deber, hermano, que el Señor despierte en nuestros corazones y ese sacrificio tan grande que Él hizo nos tiene que llevar a movernos, hermano. Si estamos dormidos, nos tiene que llevar a mover. Si hoy alguno está en este lugar y no arregló las cuentas con Dios, hay que recorrer el camino de la cruz, lo que hablamos recién. Es la única forma. ¿Cómo podemos obtener el perdón de Dios? Reconocer que soy pecador y que necesito un Salvador. Y ese Salvador es Cristo. Por medio de la fe, en su sacrificio, en esa sangre derramada, Dios me perdona. A veces hacemos difícil el Evangelio porque lo queremos, porque tenemos miedo que las personas se ofendan. Pero si no arreglaste las cuentas con Dios, hoy es el tiempo. Pensaba en esto, que el infierno, la muerte eterna, significa separación de Dios. Separación de Dios significa. Hoy hay tiempo de arreglar las cosas, de arreglar las cuentas con Dios. Pedirle misericordia a Dios, que Él te conceda el arrepentirte, reconocer que sos un pecador y Dios no te va a perdonar. Hoy decía, Dios no es mentiroso. Dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no miente, hermano. Si reconocemos que somos pecadores, Él nos va a perdonar por su gracia. Si en tu corazón estás sintiendo esto, que sos un pecador y te estás identificando, corre a Cristo. Corramos a Cristo. Jesucristo tiene el poder de cambiar el rumbo de tu vida para la eternidad. No tiene el poder de cambiar tu vida, de cambiar el rumbo de tu vida para la eternidad, allá arriba. Vamos a terminar de la mejor manera. Yo puedo decir muchas cosas, pero vamos a leer la palabra. Vamos a leer Romanos de nuevo, 6, capítulo del 3 al 6, ya para ir concluyendo, pero que podamos meditar con este mensaje, hermano. El precio que costó nuestra redención y la responsabilidad que tenemos como hijos. Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 6 es el que leímos al principio. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Nos identificamos con la muerte de Cristo. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hay una vida nueva, hermano. No podemos vivir como vivíamos antes, tenemos una vida nueva. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Espero que este mensaje podamos meditar. Estos versículos los leí cuando empecé, pero ahora tiene más sentido. Tiene más sentido, tiene más peso. Pero que podamos meditar en esto. Así que, hermanos, hoy es un día de alegría, porque se va a bautizar Antonella, va a dar un paso, se va a identificar con Cristo. Eso es lo que hizo Cristo. Eso es lo que hizo Dios. Fue un precio muy alto y una gracia tan grande que nos regaló.